sus 2 grains of salt de quiénes son y cuál es su background, si quieres, Cris. Perfecto. Bueno, yo empecé mi carrera en publicidad, estudié comunicación, empecé a hacer cuentas en una agencia de publicidad. Tuve una crisis vocacional porque dije, yo quiero escribir, yo nací para escribir. Entonces hice una maestría en periodismo, específicamente periodismo para revista. Y a partir de ahí, pues sí, logré reorientar mi carrera a lo que quería. Empecé a trabajar en Time Out, en la sección de Food and Drink, en Time Out en Nueva York, que es pues un lugar brutal para aprender. Tienen un sistema increíble, una disciplina muy cañona, que hasta la fecha muchas de las cosas que más he aprendido vienen de Time Out. Ok. Y sigue Time Out vivo, ¿no? Sigue Time Out, dejaron de imprimir, pero sus sitios siguen siendo pues, como, sí, lo más actualizado, como muy rigurosos en su forma de reportar y de decirte qué está sucediendo. Ok. Y entonces, estando ahí, me buscaron de Travel + Leisure México, que para mí Travel + Leisure siempre ha sido un sueño, me parece una referencia absoluta en periodismo de viajes. Entonces, es como súper fina la publicación, ¿no? Súper fina, también se han actualizado muy bien, su parte digital es increíble. Entonces, cuando me siguen llegó imprimiendo eso, la revista, ¿no? Siguen imprimiendo, y algo que hacen muy bien es que como que empaquetan sus temas. Antes, o sea, cuando yo entré, pues era como, en este número quizá vamos a hablar de China, Vancouver y Oaxaca, ¿no? Y ahora hacen cosas muy tematizadas para que los issues se vuelvan como coleccionables, ¿no? Entonces, por ejemplo, un especial de sustentabilidad, un especial de viajes en agua, un especial de hotelería. Entonces, enfocan muy bien las temáticas, se clavan mucho y al lector le es muy útil tener algo como como más coleccionable porque tienes como estos temas muy a profundidad. No genéricos, vamos a decirlo Exacto. así, ¿no? Ok. Entonces, sí, pues entré a Travel + Leisure y estuve ahí un par de años. Estaba en ese entonces dentro del Grupo Expansión y en un cambio de equipos y reestructura y de esas cosas que suceden en el mundo Godín, me dijeron, te vamos a pasar a las revistas de Aeroméxico, que en ese entonces yo no quería, pero pues no me dejaron de otra. Porque ahí sí es la definición del print hoy por hoy, ¿no? Digo, no sé si siga, pero ahorita nos dirás. Ya no existe, ahorita pasamos a ese triste momento, pero en ese momento nunca, no, o sea, Aeroméxico obviamente sentado en un avión, pues lo que necesitas es físicamente la revista, ¿no? Sí. Y la verdad es que justo estaban en su apogeo, o sea, tenía una revista que iba en todo el avión, que podía llegar a tener 300 páginas, porque tal cual como dices, todo el mundo la veía, aunque tuvieras pantalla, en lo que estás despegando, ojeabas la revista. O sea, era una visibilidad. ¿Cuántos millones de pasajeros tiene Aeroméxico al año? Imagínate. Era tu potencial auditorio, ¿no? Exacto. Gigantesco, como tiraje, ¿no? Y era increíble que todo el mundo se quería anunciar ahí, todo el mundo quería estar. Entonces, ¿por qué no la querías? Era un muy buen shot, ¿no? Porque para mí era muy intimidante, porque era toda esa revista, más había otra publicación que se llamaba Accent, que iba solo en clase Premier. Ok. Entonces era llevar 2 revistas, las 2 iban completamente en español y en inglés para atender al viajero. Entonces, a mí me parecía muy intimidante, que sí lo fue al principio, y tuve unos primeros meses de gastritis y migrañas y salí a las 10 de la noche a la oficina. O sea, sí veías respuesta del auditorio de, no sé, criticarte o elogiarte a ti como editora por la cantidad de gente que te escuchaba. O sea, ¿sí tienen eco esas publicaciones Muchísimo. o no? O sea, en esas épocas me acuerdo de gente que me decía, es que llegó esta persona a mi restaurante porque nos vio en aire. Ay, wow. Volé, bueno, hasta tengo una foto de tu hija con la revista en el avión. O sea, sí, me acuerdo perfecto. Todo mundo la veía y además era divertidísimo porque la verdad es que tenía un equipo espectacular y Aeroméxico nos dejaba hacer prácticamente lo que queríamos. Teníamos una libertad creativa inmensa. ¿Era una versión al mes o qué era? Era una edición al mes. Una edición al mes. Y también las hacíamos temáticas. Ok. Entonces nos dejábamos ir, o sea, teníamos como un especial de música, un especial de terror en octubre. Yo las coleccionaba. Tengo varias. Ay, es que eran preciosas. La verdad era divertidísimo. Claro. ¿Cuántas personas están involucradas en una revista de esas, por ejemplo? Eso también ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que cuando yo entré a Expansión, cuando yo estaba en Travel, el equipo de Aeroméxico tenía como 14 personas. Ya para cuando eran
como las últimas ediciones, éramos 9 o 10, que sigue siendo Claro. un buen equipo, pero pues eso 100% dedicadas a esa revista. 100% dedicadas a Aire y Accent. Que Claro. pues era un goce, porque Claro. además tenías como todo un equipo de gente, de redactores de Expansión, que no necesariamente eran del equipo, pero eran especializados en música o en gastronomía, entonces también nutrían la edición. Y aparte la Contenidos. traducción, ¿no? Porque traen las dos columnas. A mí me Exacto. impresiona cómo un párrafo en español lo dejaban igualito al párrafo en Sí. inglés y pues no había ChatGPT en ese entonces, brother. Entonces, qué reto tan cañón. Sí. La misma idea en ambos idiomas, ¿no? Sí, eso era un arte también, porque como por estructura y por naturaleza el inglés es mucho más breve. Ujú. Entonces, sí, de pronto tenías una columna aquí y la otra quedaba acá arriba, y era ir con el equipo de diseño de, pues, a ver cómo le hacemos, pero pues sí, tenía que quedar todo muy limpio, muy parejo. Entonces, era, pues sí, todo ese tipo de detalles que quizá uno desde afuera luego no se da cuenta, ¿no? De Claro. todo el trabajo que implica. Claro. Y muere entonces la revista de Aeroméxico. Pues sí, la pandemia, la verdad, como a muchas otras publicaciones, nos afectó gravemente porque obviamente los primeros meses nadie viajaba. Entonces, los pocos que viajaban también eran como, no, porque me voy a contagiar si agarro la revista. Claro. Entonces, dejamos de imprimir los primeros 2 meses de pandemia, volvimos a imprimir, me parece que como en junio, julio, Ujú. pero nos costó muchísimo trabajo recuperar la publicidad. Wow. Porque mientras no se recuperara la industria de viajes, pues los anunciantes no necesariamente querían estar ahí. Y debe ser una publicación cara de hacer, ¿no? Todos los meses. Sí, sí, Supongo. porque había también mucha producción de fotos que hacíamos en casa o fotos que hacíamos en, o sea, viajes. Entonces sí, la verdad es que ese fue un golpe devastador. Y en 2022, pues se decidió dejar de publicar Aire en su formato original. La convirtieron como en una especie de suplemento. Que es la que hoy por hoy está, ¿no? Hay algo muy flaquito hoy, ¿no? En Aeroméxico todavía, ¿o no? Ahorita en Aeroméxico revivieron la de Premier, revivieron Accent. Ok. Pero ha sido también como un ir y venir ahí. Yo me imagino que pues siguen experimentando también con las audiencias. Pero pues sí, en ese momento Aire se convirtió en un plieguito dentro de ¿quién? Y dentro de Expansión. Oye, y a nivel comercial, ¿cómo era el arreglo? ¿Era un negocio de expansión o Aeroméxico le pagaba expansión? Porque estás hablando de los anunciantes, entonces supongo que era un negocio que expansión decidía invertirle, ¿no? Tenía ese nexo, pero entonces la lana que se producía de esa revista era para expansión o era para... Era un contrato muy complejo porque pues Expansión, además de hacer medios, hace eventos y tiene toda la publicidad out of home que ves como en aeropuertos, en el Metrobús, eso es de Grupo Expansión. Ok. Entonces, hasta donde yo sé, era un contrato muy complejo en el que Aeroméxico tenía espacios en publicidad en el Metrobús, tenía espacios en publicidad en los aeropuertos, tenía anuncios también en los otros medios de Grupo Expansión Ok. y tenía sus revistas. Entonces, así, los ins and outs de quién se llevaba qué no te los manejo muy bien, pero sí era una relación como muy... Estrecha, ¿no? Muy estrecha. También Aeroméxico patrocinaba eventos de Grupo Expansión, hasta la fecha lo hace. Claro. Entonces, pues sí, era dentro de todo un paquete de, idealmente todos ganamos. De aquí. Sí, claro, por supuesto. Oye, Alba, pasamos a ti entonces. Par de minutos. ¿De dónde vienes, mujer? Que ya, oye, le estoy echando ojos de cómo consigues esos 50,000 followers de manera orgánica. Esa es la llave del éxito, ¿no? No, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu background? Yo estudié diseño de moda porque yo quería ser periodista de moda. Yo siempre supe que quería trabajar en revistas de moda. Printeadas. ¿No? Sí, Entonces. porque pues cuando yo crecí con el glamour de las revistas en la tele y en las películas. Y yo Exacto. decía, Eso se nos vendió. yo quiero estar ahí, yo Entonces, quiero ser parte de eso. Me dices que escuchaste el episodio con Samantha Tams el pasado que Clipsitos, hicimos, los unos clipsitos, clipsitos sí. que ella estaba metida. Ha de Sí. haber sido interesante para ti entonces, Sí. porque ahí está metida ella. Sí, Súper. exacto. Y bueno, yo quería ser periodista de moda, estudié moda, me fui a Londres a estudiar periodismo de moda un verano y cuando regresé le escribí a todas las revistas de moda en México y ninguna me peló. Básicamente. Típico. Ninguna me peló. Tuve contacto con una periodista de moda que se llama Ana Fusoni. Ella es como una leyenda en el mundo del periodismo de moda en México y ella me contactó con la editora de The Happening, Ok. que en aquel momento era Bego Cosío
ahorita ella es directora de las revistas de Marta de Baile. Ok. Entonces, platiqué con Bego me invitó a su equipo y ahí pues estuve 6 años en The Happening. Los primeros 2 como coordinadora y los últimos 4 dirigiendo todo el proyecto. Ok. En ese tiempo pues fue una transición muy, muy clave en el universo de los medios de aquí de México porque pues lo digital empezó a cobrar vida. ¿Estamos hablando de qué año? Yo entré a The Happening en 2013. Ok. Estaba muy, Muy verde, Sí, ¿no? muy cañón. verde. Fue, el rollo digital. ese era de los primeros medios 100% digitales. Y me acuerdo perfecto que en los eventos nos preguntaban de que, pero ustedes imprimen y nosotros no, solo somos digital. Ah, y era muy complicado vender publicidad porque todo el mundo se iba por las revistas Los veían como impresas. bicho raro, ¿no? Totalmente. Ajá. Pero pues aprendí muchísimo porque aparte también fue el nacimiento de los influencers. ¿En qué redes? Facebook en ese entonces, ¿no? Instagram. Ah, sí, desde entonces. Instagram, Ok, sí. ok. Instagram, la influenciada siempre ha sido La en influenciada. Instagram, siempre. Y a nosotras, a todo el equipo, pues nos pasó toda la transición de los influencers versus medios, pero luego ya somos amigos, pero luego las revistas impresas dejaron de imprimir y se volvieron digitales. Entonces ha sido una Un evolución roller coaster de súper industria, ¿no? interesante, sí. Mira, según datos, a lo Ujú. mejor no están totalmente exactos, pero el número de periódicos, tomando el periódico como un genérico, el número de periódicos en Estados Unidos pasó de 7,300 en 2005 a menos de 4,500 en 2025. Solo 7 u 8, entre 7 y 9% de los adultos consumen noticias frecuentemente en periódicos impresos, Qué locura. que venía obviamente del 100%. Claro. En Estados Unidos, 55 millones a principios del 2000, que era la circulación diaria, 55 millones de periódicos diarios, a cerca de 24 millones en el 2021. Una caída del 55%, claramente en estas épocas, mucho menos. Y el último dato que me pareció espectacular, que ahorita hablaban acerca de la publicidad, es que en 2007 se dedicaban alrededor de 110 mil millones de dólares en publicidad, obviamente impresa, y hoy por hoy son cerca de 26 mil millones en el 2024. De 110 mil, No es una locura. de 110 mil a 26 mil. O sea, Wow. el medio del printeo pues se fue al demonio.